El anuncio fue realizado este día martes por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y habla de la eliminación a las retenciones en IVA y ganancias para los comercios. Juan Manuel, ¿qué implica esto para los comerciantes y para los consumidores? Bueno, para los comerciantes significa que van a tener, por un lado, menos burocracia en cuanto a los trámites que hacen por la presentación de las ventas, y del mismo modo también, es decir, van a tener una retención menos, van a poder tener, o mejor dicho, quedarse con el 100% de la venta. ¿A qué hacemos referencia? Cuando el comerciante vendía algo, de ese monto inmediatamente el gobierno le retenía un pequeño porcentaje por el IVA y un pequeño porcentaje por futuras ganancias. Entonces, ventas con tarjeta de débito o de crédito, no las en efectivo. No las en efectivo, pero sí, por ejemplo, una venta con una billetera virtual. Pero cuando esa billetera virtual se hacía a través de una tarjeta, porque si se hacía a través de una transferencia, que está muy de moda esto de ir al comerciante, llámese por ejemplo un kiosco, una venta menor, te pago con una billetera virtual. Bueno, te paso el alias directamente. Esto de pasar el alias y utilizar el efectivo era la herramienta que tienen los comerciantes para evitar estos impuestos y estas retenciones. Claro. No porque la venta en efectivo estuviese eximida de esa tributación, digamos. Exactamente. Entonces lo que se busca justamente es esto, que, bueno, se blanqueen de cierta forma todas las ventas y motivar el uso de los plásticos, ya sea tanto de crédito como de débito. Explicábamos qué le pasa al comerciante, entonces, que va a poder obtener el 100% de la venta. Y para el usuario, para el comprador, podría llegar a tener un blanqueamiento, llamémoslo, de los precios. ¿Por qué? Cuando el comerciante sabía que vendía algo y de esa venta le iban a retener, entonces decía, estas zapatillas, en vez de venderla a 100 pesos y que me quiten 10, la vendo a 110 y me quedo con los 100 que valdría. Las famosas promociones efectivo 20% de descuento. Exactamente. Entonces de esto lo que se busca es tener este precio de venta real y dejar de disimular un precio un poco más abultado y un, llamémoslo, posible descuento de 10% en efectivo. Entonces, lo que piensan los comerciantes es que va a traer esto mayor cantidad de ventas. ¿Por qué? El usuario va a decir, bueno, puedo utilizar cada vez más mi tarjeta de débito o crédito porque no me van a estar haciendo un recargo. No se termina de entender bien. Vamos a escuchar a la presidenta de MARA, que es la presidenta de Monotributistas Asociados de la República Argentina, que nos va a explicar cuál era este porcentaje que le sacaba a cada uno de los vendedores en cada una de sus compras. Esta es una muy buena noticia para todos aquellos comerciantes y locadores de servicio que utilizaban las plataformas para hacer cobros con tarjetas de débito o tarjeta de crédito, fomentando la actividad económica, porque hoy por hoy la mayoría de las personas se manejan con débito o crédito, y además para evitar la evasión y además justamente para beneficiar a los comerciantes o locadores de servicio que antes veían dificultado justamente el cobro de esa liquidación de sus ventas. En el caso de IVA era el 0,5% y en el caso de que eran ventas con tarjeta de crédito iba de un 1% a un 3%. Y en el caso de ganancias el 0,5%, y en el caso que no estuvieran inscriptos que fueran sujetos exentos o no alcanzados por IVA, era el 2%. O sea, es un porcentaje que, si bien uno lo puede ver como pequeño, a la hora de ver todas las liquidaciones suma un montón. Recordemos que estas retenciones se aplicaban para que el Estado garantizara al menos una parte del cobro de lo que es el IVA y ganancias, que muchas veces, o porque se olvidaban de hacer la declaración o porque había evasores, no se conseguía hacer. Ahora, con esta nueva normativa, también va a dejar de perder el comerciante. ¿Por qué? Porque al momento de la retención se aplicaba 3%, 4%, dependiendo de la actividad. Esa retención se aplicaba hoy junio, pero cuando la declaración de ganancias se hacía en, no sé, en mayo del año que viene, bueno, había un año donde ese 4% que después te devuelven había perdido su valor. La inflación. Exactamente. Entonces, bueno, también en ese punto también es favorable para los comerciantes. Y después
lo que venían explicando también para los consumidores. Y vamos a explicar lo que es esta modificación, porque traía dudas en cuanto a lo que es esta, en realidad, modificación y una nueva resolución al paquete fiscal que ya había aprobado el Congreso, porque en ese primer documento que se aprobó en el Congreso Nacional hablaba de un tope de 10.000 unidades UVA, casi 11 millones de pesos mensual, hablando de monto total de ventas para los comerciantes, y esto se elimina. Parece un montón de plata, pero en un comercio importante y grande, 11 millones de pesos al mes no es un gran monto, entonces por eso se termina eliminando esto y no es una ayuda nada más para el pequeño vendedor. Hablamos con algunos comerciantes, les preguntamos sobre esta realidad. ¿Ofrecían el descuento pagando en efectivo? ¿Tenían que hacer un recargo sobre la tarjeta de crédito? ¿Se quejaban los usuarios? ¿Y cómo creen que va a impactar? Nos los cuentan ellos. Es una buena medida más que nada para el bolsillo del comprador sería. Normalmente la gente suele quejarse a la hora de ir a un comercio chico cuando les quiere cobrar un recargo con tarjeta de crédito. Lamentablemente se tiene que cobrar porque si no es pérdida para nosotros, ¿no? Nunca puede llegar a aplicarle al comprador realmente lo que me quitaba el gobierno a mí. Lamentablemente no se puede porque era un porcentaje muy alto y hay gente que directamente prefiere no comprar o comprar quizás en un comercio mayorista donde no le cobran ese interés. Entonces, ahora que no va a estar ese interés para cobrarle al comprador, va a ser mucho más fácil. Nunca se le recargó nada a ningún cliente debido a que es una antiventas. Cuando vos le decías a un cliente, te voy a recargar el 10%, imposible. Y más en la situación que estamos. Nunca fue el recargo. Así que es bueno, yo creo que los comerciantes lo vamos a recibir muy bien. Esta buena noticia. Yo creo que sí, que va a ser un aliciente para que de a poco las ventas vayan subiendo, debido a que hemos tocado piso, ya está.